Bueno, dejé de dilatar el tema de presentarme. Quiero hacerles un pequeño video para presentarme. No, estoy así medio con los pelos parados, pero no quería dilatar el presentarme. Mi nombre es Jimena Pal. Tomé los módulos de salud y adolescencia. Quería hacerles una presentación de la materia y pedirles que tengan fuerza, traten de hacer las actividades. En principio, sé que les pasa un montón de cosas, que hay mucha gente que trabaja, que por eso cursa en turno vespertino. Pero que si bien estudiar no asegura tener un empleo mejor, uno siempre tiene muchas más posibilidades de tener un empleo mejor estudiando. Por eso les pido también que piensen en la cuestión de realizar estudios superiores, hacer una carrera. Los docentes por lo general tenemos un origen humilde y hemos transitado condiciones de vida parecidas a las de ustedes. Y es mentira esto de que los pobres no llegan a la universidad. Justamente los pobres llegan a la universidad y eso fue una conquista social y muchas veces genera odio. Les pido que tengan capacidad de lucha para mejorar sus condiciones de vida, y realmente estudiando uno puede obtener mejores empleos y la mayor parte de la vida despierta uno lo pasa en el trabajo. Entonces es muy importante poder hacer algo que a uno medianamente le guste. Pasamos a presentar el tema de la materia. A presentar la materia. Salud y adolescencia es una materia de cuarto año. La podemos dar, yo soy psicóloga, la pueden dar psicólogos, antropólogos, sociólogos, profesores de biología. Salud y adolescencia, que se trabaja en la materia, concepto de salud, educación sexual integral. Dentro de educación sexual integral tenemos orientación sexual, identidad sexual, no solo anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual, sino que se trabaja toda la cuestión de identidad de género. Se trabajan patologías específicas de la adolescencia como adicciones. Si bien hay adultos que son adictos, por lo general las adicciones o los hábitos adictivos se adquieren en la adolescencia. Trabajamos trastornos de la alimentación, adicciones y otras cuestiones relativas a ESI como violencia sexual, abuso sexual. También trabajamos la cuestión de la salud mental, el estrés, la muerte por estrés, que se llama karoshi, en Japón hay tanta muerte por estrés que ellos han inventado esta palabra karoshi, ¿no?, para denominar la muerte por estrés. Vemos esas temáticas y vemos además qué es la adolescencia. Para empezar y poder hablar de las primeras dos actividades que les envié, la Organización Mundial de la Salud dice que la salud, o denomina a la salud, describe a la salud como el máximo bienestar a nivel físico y a nivel mental. Obviamente nadie se siente óptimo, y mucho más si son adultos. Siempre los adultos alguna enfermedad tenemos, y además por lo general nadie está óptimo a nivel mental. Todos tenemos algo de dolor psíquico, ¿sí? Alguna problemática, estamos preocupados por alguna situación en especial, y otra gente sí tiene cuadros mentales más graves. Entonces es como una definición
que tiene que ver con enunciar derechos, ¿no? Tenemos el derecho a sentirnos bien, a estar bien, tanto físicamente como mentalmente. La primera actividad que ustedes tienen es, bueno, ¿qué piensan que es para ustedes la salud? ¿Y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Para estar saludable? Y bueno, conservar la salud muchas veces tiene que ver, o mejor dicho, los hábitos no determinan el estado de salud, pero inciden un montón. Y la cuestión es reflexionar sobre si uno tiene una vida saludable. Yo, por ejemplo, me gusta comer y tengo cierta tendencia al sedentarismo. Entonces, quizás mi alimentación no es del todo sana y soy sedentaria, y eso de alguna forma, con mucho esfuerzo, trato de comer más variado y moverme un poco, pero la verdad que no me gusta. Segunda actividad, ahí yo les puse un texto que habla de la historia de una chica hindú que adquirió una enfermedad. El segundo texto tiene que ver con que la salud está determinada por los hábitos, y los hábitos por la cultura, por las costumbres de un pueblo, ¿no? De un determinado pueblo o de una determinada comunidad. ¿Sí? Ejemplo, si nosotros vivimos en una comunidad que pesca en un zanjón peces y ese zanjón está contaminado, bueno, ahí hay hábitos que quizás obviamente la necesidad influye en la conservación de estos hábitos, pero bueno, cómo estos hábitos hacen que uno adquiera diferentes enfermedades. Y después, en lo que respecta a la presentación de la materia y a la segunda actividad habla de, bueno, cuenta la historia de esta chica en Oriente, que es una adolescente, que se enferma, que la iban a casar a los 13 años. Entonces habla de la adolescencia como un concepto sociocultural. Hay investigaciones que hablan de que las etapas evolutivas son una construcción sociocultural. Ejemplo, en el medioevo no se protegía a los niños, o sea, en la edad antigua y en el medioevo, los niños trabajaban, eran objeto de la sexualidad de los adultos, se los trataba como un adulto más. Hoy en día pensamos que los niños no deben trabajar, hay que protegerlos, hay que cuidarlos, deben estudiar, deben jugar, no hay que ser violento con ellos, y sobre todo no deben ser objeto de la sexualidad de los adultos. La adolescencia también es un concepto cultural. La palabra adolescencia aparece en el siglo XX, digamos, es un invento del siglo XX. ¿Qué sucedía antes? Que incluso, por ejemplo, tíos míos les ha pasado, o sea, ¿qué pasaba con la vida a mediados del siglo XX? ¿No? Por ejemplo, 1950. La gente terminaba la primaria, muchas veces trabajaba haciendo la primaria, terminaba la primaria, iba a trabajar sí o sí, se casaban muy jóvenes, como que la adolescencia era mucho más corta, si es que existía, porque muchas veces, digamos, un niño tenía tantas obligaciones que uno podía decir que no transitó la adolescencia. Hay un psicólogo que se llama Erickson que dice que la adolescencia es un periodo de moratoria psicosocial. ¿Qué es esto? ¿Qué es una moratoria? Cuando te dan un tiempo para pagar algo o para hacer algo. En la adolescencia las personas van adquiriendo responsabilidades y derechos paulatinamente, ¿sí?
Por ejemplo, al poner la secundaria como obligatoria en el 2006, digamos, se transmite una concepción social o está plasmada en la Ley Nacional de Educación y la Ley Provincial, la concepción social de que el lugar de un joven es la escuela, ¿sí? Que debemos darle tiempo para que trabaje, ¿sí? Que el lugar del joven es la escuela, que no debe trabajar. Sé que muchos de ustedes trabajan, yo incluso he trabajado estando en la secundaria. Entonces, podemos hablar de la adolescencia y pensar que es una construcción cultural, ¿sí? Está la cuestión psíquica en la adolescencia y el desarrollo corporal. La pubertad es el desarrollo corporal y tiene que ver con la fertilidad y que el cuerpo tiene ciertos cambios, ¿no? Por ejemplo, desarrollo de pechos en las mujeres, se amplían las caderas, aparece el vello púbico, en el hombre también aparece el vello púbico, las poluciones nocturnas, que son las eyaculaciones nocturnas, las erecciones y la posibilidad de reproducirse. Pero hay una cuestión mental que tiene que ver con ir adquiriendo derechos y obligaciones paulatinamente. Y se le da un tiempo al individuo para que adquiera las responsabilidades del mundo adulto. Entonces, ¿por qué decimos que la adolescencia es un concepto cultural? ¿Por qué decimos esto? Porque en otras sociedades no aparece. Por ejemplo, en el caso de esta chica india que tiene 13 años y la quieren casar a los 13, y ya a los 13 va a tener una vida de ama de casa, hijos, esposo, etcétera, ahí la adolescencia no aparece, ¿sí? En el caso, por ejemplo, en Oriente, que se casan niñas, una niña de 8 o 9 años con un adulto, ya podemos decir que tampoco está el concepto de niñez, ¿sí? Menos el de adolescencia, porque siendo niñas, teniendo 8 o 9 años, son objeto de la sexualidad de un adulto y pasan a tener las obligaciones de un adulto. Para finalizar, en este video quería presentarme yo, presentarles la materia, hablar de la necesidad de que puedan cumplir con las actividades, y también quería hablar un poco de las dos actividades que les mandé yo. Les mando un beso, les deseo lo mejor, saben que siempre me pueden escribir y seguimos en contacto.